Muchos padres quieren hacer lo correcto. Quieren que sus hijos conozcan a Dios desde pequeños. Quieren que oren, que lean la Biblia, que vayan a la iglesia con alegría. Eso no está mal. Eso viene de un lugar muy bueno dentro de ti. Pero hay algo que pocos notan. Hay algo que sucede en silencio, mientras tú crees que estás enseñando fe. Algo que ocurre no en las palabras que dices, sino en lo que tu hijo siente mientras las escuchas. Fíjate en esto. No es lo que enseñas, es lo que él vive mientras lo enseñas, y eso cambia todo. Piénsalo un momento. Tu hijo no tiene acceso todavía a conceptos abstractos, no puede entender la gracia, la redención, la soberanía de Dios de la misma manera que tú. Lo que sí puede entender es cómo se siente su cuerpo cuando escucha el nombre de Dios, si siente calma o tensión, si siente que hay espacio para él, o si siente que tiene que actuar de cierta manera para ser aceptado. Eso lo registra todo y lo guarda. Sin que tú lo notes, sin que él lo note, ese registro se convierte en algo más grande. Se convierte en la primera imagen que tiene de quién es Dios. Ahora mira esto. Son las 7 de la mañana. Hay que salir en 20 minutos para llegar a la iglesia a tiempo. Tu hijo tiene 8 años y todavía está en pijama, mirando por la ventana, en su propio mundo. Tú ya estás con la Biblia en la mano, con la ropa puesta, con el corazón apretado porque no quieres llegar tarde otra vez. Le dices que se apure, que hoy no es un día cualquiera, que van a la casa de Dios y hay que llegar con respeto. Él empieza a moverse rápido, sin terminar el desayuno, lo nota en tu cara, siente la urgencia, siente que algo está mal aunque no sabe qué. Llegan a la iglesia, entran, se sientan y por dentro él todavía siente el peso de esos 20 minutos. Eso es lo que lleva al momento en que alguien menciona a Dios. No es culpa tuya. Era una mañana difícil. Pasan en todas las familias. Pero mira bien lo que pasó en el cuerpo de ese niño. Escucha lo que su sistema nervioso registró sin que nadie se lo explicara. Dios y prisa. Dios y tensión. Dios y que hay que llegar, que hay que apurarse, que no alcanza el tiempo. Y se repite. La semana siguiente, algo similar. No es la prisa esta vez, es que no se quiere sentar quieto durante el sermón. Le dices en voz baja que se comporte, que está en la iglesia, que Dios está mirando. Él se queda quieto. Pero no porque haya sentido algo hermoso, sino porque tiene miedo de decepcionar. Ahí empieza algo, no en palabras, no en doctrinas. Empieza en ese momento preciso cuando su cuerpo aprende que estar cerca de Dios significa comportarse de una manera que no le sale natural. Piénsalo un momento. Eso no significa que seas un mal padre. Significa que estás haciendo lo que hacemos casi todos. Estás tratando de enseñar algo importante en medio de una vida que no siempre tiene el ritmo que quisieras. Pero algo está pasando igual. Ahora fíjate en otro momento. Son las noches. Has decidido que en tu casa se ora antes de dormir. Eso es hermoso, de verdad. Hay algo muy poderoso en una familia que termina el día hablando con Dios juntos. Tu hijo tiene 6 años, está cansado, se distrae, empieza a moverse, a hacer preguntas que no tienen que ver con la oración, a reírse de algo que solo tiene sentido en su cabeza de niño, y tú te frustras. Le dices que se concentre, que esto es serio, que Dios merece atención. Él cierra los ojos con fuerza, intenta parecer concentrado, pero mira bien lo que está pasando dentro de él. No está aprendiendo a orar, está aprendiendo a actuar como si estuviera orando. Está aprendiendo que hay una forma correcta de estar frente a Dios y que Él, tal como es, no llega a esa forma. Poco a poco, sin que nadie lo haya planeado así.
Hay algo más que quiero que notes. Los domingos en la tarde, después de la iglesia, el ambiente en tu casa puede cambiar. Hay cansancio, hay conversaciones sobre lo que dijo el pastor, sobre quién llegó tarde, sobre lo que había que hacer esta semana y no se hizo. El mundo vuelve con su peso, y tu hijo observa todo eso. Observa cómo el día que se llama el Día del Señor termina igual que todos los otros días, con tensión, con cansancio, con las mismas preocupaciones. Eso también lo registra. No lo piensa con palabras, pero lo siente y lo guarda. Mira bien esto. Hay una diferencia muy grande entre dos cosas que parecen iguales. Hay una diferencia entre un niño que aprende que Dios existe y un niño que aprende que Dios es seguro. Un niño puede saber perfectamente que Dios existe. Puede recitar versículos, puede responder preguntas en la escuela dominical, puede saber la historia de Moisés y de David y de Pablo. Y al mismo tiempo, en algún lugar que no tiene nombre todavía, sentir que Dios es un lugar donde hay que esforzarse mucho para pertenecer. Y ese sentimiento no viene de la doctrina, viene de los momentos pequeños. Ahora fíjate en otro momento. Tu hijo tiene 9 años. Había un partido de fútbol en el parque con sus amigos. Algo salió mal. No sabe bien cómo explicarlo. Alguien dijo algo que le dolió, o simplemente las cosas no resultaron como esperaba. Llega a casa con esa energía rara que tienen los niños cuando algo les pesa pero no saben nombrarlo. Se sienta en el sofá. Agarra el control de la televisión sin realmente querer ver nada. Tú te das cuenta de que algo pasó. Te acercas y le preguntas cómo le fue. Él dice que bien, y tú, porque lo amas y porque quieres ayudarlo, le dices que ore, que le pida a Dios que lo ayude, que confíe en que Dios tiene el control. Eso es verdad, pero en ese momento él necesitaba algo antes de eso. Necesitaba sentir que tú estabas con él, que lo que sentía importaba, que podía decirte más sin que la primera respuesta fuera una instrucción. Sin darte cuenta, Dios quedó asociado con el momento en que dejaron de escucharlo, no porque tú lo hayas querido así, sino porque en ese instante el nombre de Dios apareció justo cuando él más necesitaba presencia humana. Y eso se repite. Cada vez que hay dolor y la primera respuesta es espiritual, antes de que haya espacio para lo humano, algo se instala. Una idea sin palabras que dice que Dios es para cuando todo ya está resuelto. O peor, que Dios es la razón por la que no puedes simplemente estar triste, poco a poco. Ahora piénsalo un momento desde otro lado. Hay familias donde nadie habla mucho de Dios en la casa. No hay devocionales estructurados, no hay versículo del día pegado en el refrigerador, no hay canciones cristianas sonando de fondo. Pero hay algo. Hay un padre que cuando su hijo llora, se sienta con él y no dice nada por un rato, que no resuelve de inmediato, que deja que el silencio sea seguro. Hay una madre que cuando comete un error, no lo esconde, que dice en voz alta que se equivocó, que lo siente, que va a intentarlo de otra manera. Hay momentos en esa familia donde algo que no tiene nombre se siente, algo que dice que aquí hay espacio, que aquí puedes ser lo que eres. Y ese niño, sin que nadie se lo haya explicado con palabras, empieza a tener una imagen de algo más grande que él, algo que no juzga, algo donde cabe tal como es. Eso también es enseñanza, solo que nadie lo planeó así. Fíjate en esto. Lo que más forma la imagen de Dios en un niño no es lo que le dices sobre Dios, es lo que experimenta en los momentos donde más necesita a alguien. Si en esos momentos encuentra juicio, aprende que Dios juzga.
Si en esos momentos encuentra prisa, aprende que Dios no tiene tiempo. Si en esos momentos encuentra exigencia, aprende que para Dios hay que ganarse el lugar. Y si en esos momentos encuentra presencia, paciencia, alguien que se queda aunque no tenga respuestas, aprende algo completamente diferente. Ahora escucha, no estoy hablando de ser perfectos. Eso no existe. Nadie puede estar presente en cada momento. Nadie puede escuchar siempre con paciencia. Nadie puede dejar ir la prisa todos los días. Pero hay algo que sí puedes notar. Puedes notar cuando el nombre de Dios aparece en tu casa. ¿En qué momentos lo mencionas? Si aparece cuando las cosas van mal como una corrección. Si aparece cuando hay que comportarse como una advertencia. Si aparece en los momentos de paz o casi nunca en esos momentos. Eso te dice algo, no sobre si eres buen padre o buena madre, sino sobre qué imagen de Dios está recibiendo tu hijo sin que nadie lo haya planeado, sin que lo notes. Hay algo más. Los momentos de corrección son también momentos de enseñanza profunda. Cuando tu hijo hace algo mal y tú corriges, él no solo aprende sobre el comportamiento, aprende sobre cómo reacciona alguien que lo ama cuando falla. Si la corrección viene con ira, aprende que el amor tiene un límite que no debe cruzarse. Si la corrección viene con vergüenza, aprende que sus errores lo definen. Si la corrección viene con calma, con firmeza pero sin humillación, aprende algo radicalmente distinto. Aprende que puede equivocarse y seguir perteneciendo. Eso también lo traslada, no porque nadie se lo haya explicado, sino porque su cuerpo sabe lo que se siente ser corregido con amor y ser corregido con distancia. Y ese saber se convierte en algo más grande. Se convierte en la pregunta que nadie le hace en voz alta, pero que él ya tiene respondida por dentro. ¿Qué pasa cuando fallo frente a Dios? Ahí empieza algo que puede durar décadas. Mira bien esto, tu hijo tiene 12 años. Es la edad donde las preguntas empiezan a cambiar. Ya no son preguntas inocentes sobre si Dios puede ver todo o si los ángeles tienen alas. Son preguntas más difíciles, preguntas que a veces incomodan, preguntas como ¿por qué Dios permite cosas malas? ¿Por qué si oran no siempre pasa lo que piden? ¿Por qué hay personas buenas que sufren? Y en ese momento, lo que tú hagas con esa pregunta importa más de lo que imaginas. Si la respuesta viene rápida, con certeza total, con una explicación que cierra la conversación, él aprende algo. Aprende que esas preguntas no tienen lugar, que la fe no tiene espacio para la duda. Y entonces, cuando la duda llegue de verdad, no va a tener con quién hablar. No porque no te quiera, sino porque aprendió que esas preguntas te incomodan. Pero si te sientas con él, si dices que es una pregunta difícil, si le dices que tú también te la has hecho, si le muestras que la fe puede sostener la duda sin romperse, algo diferente sucede, algo cambia, no en ese día, no de manera dramática, pero algo se instala que es diferente a lo que había antes. Se instala la posibilidad de que Dios pueda ser un lugar donde también caben las preguntas. Piénsalo un momento. La fe que resiste no es la fe que nunca fue cuestionada. Es la fe que fue cuestionada y encontró que había espacio para eso. Y ese espacio lo crean los padres, no con respuestas perfectas, sino con presencia honesta. Ahora mira esto desde afuera. Imagina que hay una planta pequeña. La estás regando todos los días. Le pones agua en cantidad, a la misma hora. Con disciplina, eso es bueno. El agua es necesaria. Pero si el suelo está compactado, si no hay espacio para que las raíces respiren, si la maceta es demasiado pequeña,
El agua no alcanza para compensar eso. La planta puede sobrevivir, pero no va a florecer de la manera que podría. Mira bien esto. No estoy diciendo que los devocionales estén mal. No estoy diciendo que llevar a tu hijo a la iglesia esté mal. No estoy diciendo que enseñarle versículos esté mal. Estoy diciendo algo diferente. Estoy diciendo que todas esas cosas, sin el suelo correcto, pueden volverse rituales vacíos, y que el suelo correcto no se construye con más información espiritual, se construye con algo más difícil y más simple al mismo tiempo. Se construye con presencia, con estar, con escuchar antes de responder, con dejar que tu hijo sienta que hay lugar para él tal como es, no solo cuando está haciendo las cosas bien. Eso es el suelo. Y en ese suelo, las palabras sobre Dios encuentran un lugar donde aterrizar, donde volverse reales, donde convertirse en algo más que información. Se convierten en experiencia, sin que nadie lo planee así. Escucha esto. Hay un versículo que quizás ya conoces. Está en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Dice: instruye al niño en el camino correcto, y aun en su vejez no lo abandonará. Casi siempre ese versículo se usa para hablar de la enseñanza, de la doctrina, de lo que hay que transmitir. Pero hay algo que pocas veces se menciona cuando se cita ese versículo: la palabra camino. El camino no es solo información, el camino es una experiencia, es un lugar por donde se camina. Y nadie aprende a caminar mirando mapas, aprende caminando. Y aprende del que camina a su lado, no del que le explica el mapa desde lejos, sino del que está ahí, que a veces se equivoca también, que a veces no sabe cuál es el siguiente paso, pero que sigue ahí. Eso es lo que forma a un niño, no la cantidad de información que recibe, sino la calidad de los momentos donde alguien estaba presente con él mientras la vida pasaba. Y algo cambia. Fíjate en esto. Hay padres que en algún momento de sus 40 años o sus 50 miran hacia atrás y se dan cuenta de algo, de que perdieron la fe en algún punto del camino y no saben bien cuándo fue. No fue un momento dramático, no fue una crisis evidente, fue algo que fue pasando de a poco. Fue que Dios, con el tiempo, se fue convirtiendo en algo que había que cumplir, en algo que estaba mirando si fallaban, en algo que era más fácil mantener a distancia porque de cerca se sentía pesado. Y si les preguntas de dónde viene esa imagen, no pueden señalar un momento específico. Pero si miras de cerca su historia, si escuchas cómo hablan de su infancia, algo aparece. Aparecen pequeños momentos, momentos donde la fe se vivió como obligación, donde las preguntas no tuvieron espacio, donde Dios apareció en los momentos de corrección, pero casi nunca en los momentos de ternura, sin que nadie lo haya querido así, sin darte cuenta. Ahora piénsalo. No estoy hablando de tu hijo dentro de 20 años. Estoy hablando de lo que está pasando hoy. En la mañana del domingo cuando hay prisa, en la noche cuando está cansado y quiere moverse, en el momento cuando hace una pregunta difícil y tú no sabes qué decir. Esos momentos ya están pasando. Y en cada uno de ellos algo se está formando, no una doctrina, no un conjunto de creencias, algo más profundo que eso, una sensación, la sensación de cómo se siente estar cerca de Dios. Y esa sensación la construye principalmente una cosa, la construye la experiencia que tiene contigo en los momentos cotidianos. Ahí empieza todo. Mira bien lo que eso significa. Significa que no necesitas ser el padre o la madre perfecta para dar a tu hijo una buena imagen de Dios,
Significa que no necesitas tener todas las respuestas, que no necesitas una rutina espiritual impecable. Lo que sí necesitas es estar presente en los momentos pequeños, dejar que Él te vea cuando te equivocas y reconoces que te equivocaste, dejar que las preguntas difíciles tengan espacio sin que tengas que resolverlas todas. Eso también es fe. Una fe que se vive delante de Él, no una fe que se explica, una fe que se respira en el aire de la casa. Y algo cambia sin que lo notes, poco a poco. Ahí empieza la imagen real de Dios en el corazón de tu hijo, no en el versículo que le enseñaste esta semana, no en la canción que memorizó en la escuela dominical, no en el sermón que escuchó el domingo con los ojos cerrados para parecer concentrado, sino en ese momento donde estabas cansado y de todas maneras te quedaste con él. En ese momento donde no tenías respuesta y lo dijiste con honestidad. En ese momento donde algo en ti se mantuvo tranquilo cuando él esperaba que te enojaras. Ahí, en esos momentos que nadie planificó como momentos de enseñanza. Esos son los momentos que forman la fe que dura. Y así es como empieza a ver a Dios.